Desde la primera vez que Joel vio aquellas pinturas, sintió que no eran simples retratos inocentes, sino que se trataban de réplicas vivas del sufrimiento de niños los cuales parecía estaban en el infierno. Cuando llegó a ese departamento, las pinturas ya estaban ahí. Se trataba de 3 cuadros los cuales tenían la imagen de niños entre 5 y 8 años, quienes mostraban ropas humildes, un entorno de pobreza y una triste mirada llena de melancolía, todos con la característica de tener lágrimas en sus mejillas. Pero no solo eso, sino que sus rostros eran vívidos y su sufrimiento estaba perfectamente plasmado. Las imágenes por sí solas ya eran tristes, desoladoras, deprimentes, pero lo que más incomodaba era que parecía que éstas tenían vida. Así es, desde cualquier ángulo era como si a Joel lo vieran fijamente y que incluso lo siguieran mientras deambulaba por el departamento. De día no había tanto problema, solo le era incómodo sentir la mirada de aquellos niños encima, pero de noche, en la oscuridad, aquello sí que cambiaba. Se sentía como si en la penumbra sus ojos brillaran y cobraran vida. Joel no era supersticioso, pero en verdad que percibía algo raro cuando se paraba a medianoche y pasaba por donde aquellos cuadros estaban colgados. En un principio lo atribuyó a que era algo nuevo en su vida, algo a lo que con el paso de los días se iría acostumbrando sin darse cuenta. Sin embargo, no fue así. Pasadas 3 semanas, aquellos cuadros seguían perturbándolo. Fue por esto que, tratando de quitarse ideas locas de la cabeza, los retiró de la pared y los regaló a Álvaro, un vecino que vivía en un departamento arriba de él. Algo que aquel amigo aceptó alegremente, ya que reconocía aquellas imágenes. Al recibirlos dijo que sabía que provenían de España, pero que de momento no recordaba el nombre del autor. Una anécdota que Álvaro tenía presente, porque según había leído en alguna parte pertenecían a una colección, la cual en la década de los años 70 habían sido relacionadas con algunos accidentes y hechos inexplicables. Algo que en verdad le emocionaba, ya que se trataba de un locutor de radio que tenía un programa en el cual hablaba de fenómenos inexplicables, leyendas urbanas y misterios sin respuesta. Aquel había sido un regalo que rápidamente su vecino agradeció, mencionando que se quedaría con 2 de ellos en su departamento y que uno lo llevaría a su estudio de grabación, donde tenían todo adornado con pósters de películas, portadas de libros y mucha imaginería que estaba relacionada con temas que se abordaban en su programa de radio. Sin embargo, todo quedó ahí. A Joel no le interesaba de dónde venían, a qué pertenecían, y mucho menos a dónde irían a parar, ya que simplemente quería sacarlos de su casa porque trataba de alejar aquella sensación extraña que sentía cada que los veía. El caso es que después de eso se sintió mejor. Se dio cuenta que ya no tenía esa percepción de una compañía incómoda en su departamento, de una presencia inexistente que parecía observarlo. Las semanas pasaron, y un día, llegando a su edificio, se dio cuenta que algo malo había ocurrido. El lugar estaba lleno de patrullas, de policías, de ambulancias y vecinos que alarmados veían hacia el cielo, todos asustados por ver que uno de los departamentos al parecer se estaba incendiando. Había todo un caos. La gente corría por todas partes. Trataba de sacar a sus familiares, sus mascotas e incluso sus pertenencias. Llamaban por teléfono, gritaban desesperados y trataban de hacer de todo para que las autoridades controlaran el fuego. Joel había sido retenido por algunos policías. Insistió en pasar diciendo que vivía ahí, que en ese edificio estaban sus cosas, por lo que rápidamente le preguntaron si es que tenía familiares adentro, cosa a la que respondió que no, que solo pertenencias y documentos. El caso es que después de eso lo dejaron pasar, y ahí se encontró con varios de sus vecinos. Algunos se veían desesperados, otros lloraban de miedo, y otros simplemente miraban hacia arriba esperando que todo pudiera ser controlado. Afortunadamente las autoridades actuaron con rapidez, y aunque lograron controlar todo, no pudieron sofocar a tiempo el lugar donde había iniciado el fuego. Se trataba precisamente de un piso arriba del departamento de Joel. En el apartamento de Álvaro
a aquel amigo a quien semanas antes le había regalado dichos cuadros. Al darse cuenta de la situación comenzó a buscarlo. Le llamó por teléfono. Miró entre la gente, pero nada. Nadie sabía absolutamente nada de su paradero. Dada la situación, las autoridades le dijeron a los vecinos que se fueran a dormir a casa de un familiar o alguien conocido, ya que el edificio de 4 pisos podría estar dañado. No había otra cosa que hacer, por lo que Joel y sus vecinos hicieron caso de las autoridades. Los días pasaron, y al cabo de revisiones y evaluaciones, fue que pasadas 3 semanas les permitieron regresar a todos los residentes al edificio. Cuando Joel preguntó a sus vecinos por Álvaro, fue que se enteró que éste había fallecido días antes en aquel incendio. Aquello lo impactó. Aquello lo dejó pasmado. No creía que dicho incendio hubiera cobrado vidas. Sin embargo, así era. Por más que el edificio no estaba dañado, en aquel terrible accidente Álvaro había perdido la vida. De acuerdo a las investigaciones, el hombre se había quedado dormido en su sillón y sin darse cuenta algo desató el fuego en su departamento. Trabajaba de noche, por lo que de día solía dormir para descansar. Y en esa ocasión, por alguna extraña razón, no se despertó en cuanto el fuego se propagó por su departamento. Nadie sabía por qué o a qué se debía, pero Álvaro había sido encontrado completamente calcinado en su sillón, como si nunca hubiera sentido el fuego, como si nunca se hubiera dado cuenta que su departamento estaba en llamas. Aquello era trágico, aquello era impensable, aquello era triste y a la vez inquietante, ya que Joel no podía quitarse de la cabeza el por qué su vecino había muerto sin haberse movido ante la sensación de las llamas en su cuerpo. El caso es que después de eso no pudo dormir. Su departamento olía a humo, a quemado. No importaba cuánto lo ventilara, cuánto lo limpiara. El lugar simplemente no podía despojarse de ese aroma a madera y plástico calcinado. Sin embargo, mucho no podía hacer. No podía ir a ningún otro lugar, al menos por otros 4 meses, que era el tiempo en que vencía su contrato. Días más tarde, el dueño del edificio comenzó a arreglar el lugar. En el piso de arriba se pintaron paredes, se cambió la puerta y ventanas del departamento afectado, se renovó el piso y se deshicieron de todos los restos de las pertenencias del ya fallecido Álvaro. Cosa la cual le tocó presenciar a Joel cuando Martín, un familiar de su vecino, subía y bajaba con cajas tratando de conservar aquello que no hubiera sido afectado en el incendio. Sin embargo, era imposible. Todo lo que estaba al interior del departamento había sido alcanzado por el fuego, por lo que no le quedaba otra a este pobre hombre que bajar cosas parcialmente dañadas: libros, documentos, algo de ropa y extrañamente aquellos 2 cuadros que el propio Joel le había otorgado a Álvaro. Al verlo sintió una extraña sensación de culpa, una extraña sensación de miedo, cosa que lo hizo tambalear en el pasillo. Al notar esto, Martín puso la caja en el piso y sostuvo a Joel del brazo. Aquello no era grave, tan solo un mareo, tan solo un pequeño momento de debilidad física. Sin embargo, dicho encuentro fue lo que hizo que ambos hombres platicaran por un rato en ese pasillo del edificio. Y ahí, después de mencionar la tragedia, lo lamentable del caso, fue que Joel dijo que él mismo le había regalado a Álvaro aquellos cuadros. 2 de ellos, de los cuales un tercero había ido a parar a la estación de radio. Y fue ahí que Mario bajó la mirada mostrando un semblante de tragedia, meneando la cabeza de un lado a otro y diciendo una frase que hiciera que Joel quedara completamente impactado. ¿Quién lo iba a pensar, no? Que si mi primo no moría quemado en su departamento, entonces igual lo afectaba el incendio que se dio en su estación de radio. Joel no entendía. Joel no sabía de qué hablaba, por lo que insistente preguntó a qué se refería. Y fue entonces que Mario le contó que 7 días después del suceso en el departamento, un nuevo caso de incendio se había iniciado en el estudio donde éste trabajaba, justo en el horario donde Álvaro hacía su programa de radio.
Aquello le impactó enormemente a Joel, quien, tratando de tranquilizarse, ni siquiera pudo seguir el hilo de la plática. Simplemente se disculpó y se metió rápidamente a su departamento. Aquello era una terrible casualidad, una terrible coincidencia. Pero lo que era peor es que no podía sacarse de la cabeza aquella idea de que uno de esos cuadros había sido llevado precisamente al estudio de grabación. Aquello era mucha información. Aquello era mucha casualidad. No solo por lo que sabía al respecto, no solo por aquel comentario que escuchó del propio Álvaro sobre que los cuadros estaban malditos, sino porque él mismo había sentido una extraña sensación al tenerlos en su departamento. Así es, Joel sabía muy en el fondo que aquellos cuadros no eran comunes y corrientes, que aquellos cuadros no eran inofensivos, porque él mismo había sentido una sensación extraña y muy clara cuando los tuvo en su piso. Y ahora que se daban estos hechos, era que no podía dejar de pensar en el misterio que los envolvía. Sin embargo, no había mucho por hacer. El daño ya estaba hecho. El fuego, accidental o no, ya se había dado. No solo en una ocasión, sino en dos, donde definitivamente los cuadros estaban relacionados y donde cada episodio se había dado con muy poco tiempo entre ellos. Tal vez era consuelo de tontos, pero Joel pensó que si algo rodeaba esas imágenes, si algo extraño las envolvía, por fortuna ya no existían cerca de él, porque precisamente había visto minutos antes cómo el primo de Álvaro los sacaba de su edificio, ya en un estado de evidente deterioro. Situación que lo tranquilizó momentáneamente, situación que le dio cierto alivio, pero el cual en muy poco tiempo le haría saber que aún no se encontraba a salvo. Habían pasado 20 días del primer incendio, y Joel, esa noche se sentía inquieto. Por alguna razón no dejaba de percibir esa extraña sensación de ser vigilado en su propio departamento, de estar con una presencia rara, sobre todo de noche, sobre todo justo al estar dormido. Esto, porque llevaba días levantándose sin razón, despertando con un ligero sobresalto sin explicación alguna. El caso es que esa noche decidió tomarse unas cervezas antes de dormir. Lo hacía para relajarse, para tranquilizarse, para no levantarse sin razón aparente durante la noche. Y fue entonces que sucedió. Al principio se quedó dormido sin problema alguno. Su sueño era profundo y tranquilo. Sin embargo, algo comenzó a suceder en su departamento. Las puertas comenzaron a moverse por sí solas, rechinando tenuemente, cerrándose sin que nadie las tocara. Las lámparas comenzaron a parpadear. La energía eléctrica se interrumpía intermitentemente de la nada. Y fue entonces que un chispazo se dio justo en el contacto donde estaba conectado su teléfono celular. Joel no lo escuchó. Joel no se dio cuenta. Pero fue en ese momento que del teléfono comenzó a salir humo. Un tenue hilo gris el cual se desvanecía en el aire. Segundos pasaron, y una ligera llama comenzó a consumir el cable al que estaba enchufado. Gotas de plástico ardiendo comenzaron a caer al suelo. Y fue entonces que una llama se prendió en la alfombra a los pies del sillón. Joel seguía dormido. Joel estaba completamente perdido en su sueño. Y fue entonces que la llama se expandió lentamente, cubriendo el suelo alrededor de él. El humo rápidamente comenzó a emanar del piso, pero Joel no se despertaba. Joel no reaccionaba. La situación empeoraba. La situación crecía, pero Joel ni siquiera respondía. Y fue entonces que de pronto el fuego alcanzó el sillón, haciendo que éste comenzara a arder. Joel, metido en su sueño profundo, frunció las cejas, ya que no había duda. Su cuerpo percibía el humo y el calor. Fue entonces que las gotas de sudor comenzaron a escurrir de su cabeza. Sin embargo, él no despertaba. No salía de su sueño. Hasta que de pronto,
Como si fuera un milagro, su teléfono celular sonó. Se trataba de una llamada entrante, la cual hizo que Joel brincara de su posición. Y ahí fue que por fin lo notó. Su sala estaba cubierta por el fuego. Rápidamente el hombre comenzó a sofocarlo. Tomó unas sábanas, las mojó en la regadera y con eso milagrosamente pudo apagar el fuego. Aquello afortunadamente no había pasado a más. Aquello afortunadamente no había sido fatal. Sin embargo, Joel sabía que algo muy extraño estaba ocurriendo. No se explicaba por qué no había reaccionado, por qué no se había despertado. Y fue entonces que se puso a buscar en todo el departamento. Sentía que algo muy raro sucedía, que algo estaba ocasionando aquella situación. Movió muebles, quitó puertas, vació los closets, zafó la alfombra del suelo, pero nada. Hasta que repentinamente algo llamó su atención. Se trataba de aquel anaquel en la esquina de la sala. Aquel pequeño mueble en la pared que ya estaba ahí cuando él había llegado. Aquella repisa que en un lugar elevado nunca había revisado a detalle, y junto a la cual precisamente habían estado colgados aquellos 3 cuadros. Joel tomó una silla, se subió para revisar, y fue ahí que lo encontró. Se trataba de otro de esos cuadros, de una imagen de aquellas pinturas con rostros de niños humildes viendo fijamente hacia el frente, con ese semblante de melancolía, con esa lágrima escurriendo por su rostro, en ese terrible entorno de miseria. No había duda. Aquello tenía algo que ver con los terribles sucesos. Aquello tenía algo relacionado con los hechos increíbles de combustión en el departamento de Álvaro, en la estación de radio, y ahora en la propia sala de Joel. Sin embargo, no tenía lógica. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ese momento? Y fue entonces que vio aquella nota. Se trataba de un papel escrito a mano, el cual con caligrafía manuscrita decía un mensaje de un supuesto Franco Suárez Escobedo, quien dirigía el mensaje a su hijo Franco Miguel Suárez. Joel tomó el papel y entonces comenzó a leerlo. Hijo, te pido que por favor nunca separes estos 4 cuadros. Aunque son solo réplicas de los originales, no pueden estar apartados. No sé cómo o por qué, pero estos 4 niños que alguien pintó en un orfanato, al parecer son hermanos, y separarlos puede provocar un terrible accidente. Una terrible maldición que desafortunadamente, para aquel que los aparta o divida, le va a provocar incendios a su alrededor, combustión espontánea, fallas eléctricas o accidentes relacionados con el fuego. Te pido me perdones por no dar más explicaciones, por no dar más datos, pero yo mismo he experimentado esta maldición. El incendio de la zapatería que tenía en Madrid, me han dicho que fue a causa de haberlos tenido separados. Perdón que te los haya dejado en ese departamento, pero no podía traerlos de vuelta conmigo. Por favor, no los separes. Cuélgalos juntos en algún lado. Y si te vas de ahí, déjalos. No te los lleves contigo. Te quiero, hijo. Cuídate mucho. Y por favor, por lo que más quieras, simplemente hazme caso. Después de eso, Joel se quedó helado. Ahí en el departamento tenía uno más de esos terroríficos cuadros. Una más de esas horribles pinturas, las cuales indudablemente no eran normales y al parecer tenían vida propia. Sin embargo, se negaba a creerlo del todo. Se negaba a aceptarlo, por lo cual revisó la pintura y pudo ver quién la firmaba. Se trataba de un tal Bragolín. Joel apuntó el nombre y se puso a investigar en su computadora de quién se trataba. Fue ahí que en minutos descubrió lo que se sabía sobre dichos cuadros.
Aquel seudónimo se refería a un tal Bruno Amadio, pintor veneciano que llegó a España después de la Segunda Guerra Mundial. Hombre que se hizo muy famoso por pintar una serie de 27 retratos de niños con lágrimas en sus rostros. Pinturas que con el tiempo se hicieron muy famosas. La colección fue todo un éxito en la vieja patria. Y dada la popularidad de las pinturas, fue que se hicieron muchas réplicas de ellas, las cuales la gente adquirió como una moda para sus casas. Sin embargo, algo muy extraño comenzó a suceder con ellas. En cada lugar donde había un cuadro de estos, fue que comenzaron a darse incendios espontáneos, los cuales no tenían explicación, los cuales no tenían un origen claro, y en los cuales siempre estaba relacionada la presencia de una de esas pinturas. Cuando la gente comenzó a darse cuenta de aquella casualidad, de inmediato retiró los cuadros de sus paredes y se deshizo de ellos. Fue entonces que muchos rumores comenzaron a darse al respecto. Algunos aseguraban que nadie sabía de dónde se había inspirado el pintor, pero que todo se había dado porque dicho artista había hecho un pacto con el diablo. Otro rumor decía que aquellos niños en realidad eran infantes reales, los cuales había ido a pintar a un orfanato, lugar el cual tiempo después había sido consumido por el fuego, creando así una maldición en dichas pinturas. Sin embargo, solo eso. Rumores de los cuales la gente no quiso indagar más, y con el tiempo decidió olvidar. Sin embargo, y a pesar de esto, aquellos cuadros llegaron a todo el mundo. Y a pesar de los rumores, en muchas partes no ocurrió nada. En muchos lugares simplemente eran objetos de decoración inofensivos. Después de leer eso, Joel se quedó pasmado, completamente impactado. Era algo difícil de creer, difícil de procesar. Su lógica le decía que era imposible que esos simples cuadros causaran fenómenos tan extraños. Sin embargo, al ver de nuevo esa pintura, ese retrato con la imagen de un niño llorando, fue que sintió lo siniestro de su mirada. A primera vista el niño daba ternura, melancolía, tristeza. Pero viendo fijamente el cuadro podía darse cuenta de un extraño brillo que emanaba de sus ojos, como si tuvieran vida propia, como si las pupilas tuvieran un reflejo que tenuemente se movía, dando la ilusión, la sensación vívida de que esos ojos lo veían fijamente. Fue así que Joel no aguantó más. Puso el cuadro en su lugar, empacó todas sus cosas y se fue de ese departamento. Los días pasaron y más tarde sucedió lo que nadie esperaba, pero algo que Joel muy en su interior ya sabía. Aquel lugar se incendió justo a una semana de haberse vaciado. Todo lo que había ahí se consumió. Todo lo que quedaba en ese lugar quedó carbonizado, a excepción de algo que parcialmente aún se conservaba intacto. Y esto era aquel triste cuadro, aquella pintura de uno de esos niños llorones, los cuales en muchas partes del mundo aún se conservan, los cuales en muchas partes del mundo aún existen, y de los cuales no se sabe la verdad, solo que han sido relacionados con incendios aleatorios, ocasionados por accidentes, por descuidos o por una maldición, la cual nadie conoce su origen, pero de la cual tal vez los rumores sean ciertos, de que aquellos niños, aquellas pobres criaturas, se encuentran viviendo eternamente un terrible sufrimiento en alguna parte del infierno. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.